Estimados lectores de Transponder 1200, el día de hoy estamos en una entrevista más aquí en Transponder 1200 con el tema ocurrido el día de ayer, 29 de marzo del 2022, cuando un Airbus A320 de la aerolínea LATAM Airlines tuvo que aterrizar pues en el aeropuerto internacional de Medellín, allá en Colombia, por una evidente falla en su tren de nariz. Una cosa que ya habíamos, si nos vamos a la historia, ya había ocurrido y muchos de ustedes recordarán lo que pasó con JetBlue, con lo que pasó con el Airbus de Petch, que no es algo que por primera vez haya pasado en equipos Airbus A320, y sabemos que ustedes están muy interesados en saber qué es lo que podría ocurrir en este tipo de fallas. Para eso, el día de hoy tenemos en entrevista en exclusiva al capitán Miguel Batanero, quien tiene una amplia experiencia y una trayectoria de muchas décadas en el mundo de la aviación. Él fue capitán de Airbus A320 en la extinta, desafortunada, en la extinta Mexicana de Aviación. Y posteriormente se fue a Aerogal también, estuvo volando allá equipos Airbus y concluye su carrera en Asiana Airlines, siendo capitán de Airbus A320 y A321. Es decir, que su experiencia es muy vasta, no nada más en una sola aerolínea, sino en varias partes del mundo con este equipo, que es pues obviamente la joya del fabricante europeo. Para ello, pues bueno, capitán, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta entrevista, y en estos minutos pues estaremos relatando desde tu óptica pues qué es lo que crees que haya pasado, qué pudo haber ocurrido la tarde de ayer 29 de marzo con este A320 de la LATAM Airlines ahí en el aeropuerto de Medellín. Buenas tardes, bienvenido, Capi. Gracias, Roberto, muchas gracias por la confianza. Mira, antes que nada tengo que ser muy enfático en que uno puede emitir puntos de vista o lo que uno cree que es lo que pudo haber ocurrido en algún caso en la aviación, pero siempre hay que esperar a que vengan las investigaciones y después de esto venga una conclusión técnica en la que nos digan efectivamente pasó esto, pasó aquello o pasó lo otro, ¿no? Nosotros somos muy dados a emitir opiniones, muchas veces sin fundamento, y yo no quiero ser ese caso, ¿no? Tengo la idea de lo que le pudo haber pasado a este avión, porque ya ha pasado en otras aerolíneas que inclusive en México no se ha sabido. Por ejemplo, hace algunos años, cuando llegó el Airbus a México en los años 90, hubo un caso similar en un Airbus de Mexicana de Aviación. Luego hubo otro caso similar en un Fokker también de Mexicana de Aviación. Yo tuve en lo personal un caso no similar, pero un caso relacionado al tren de nariz en un Boeing 757 despegando de Chicago. Cuando ordené tren arriba, el tren se quedó abajo, el tren de nariz. Entonces, pues te pones a pensar qué puede pasar, te pones a analizar, ¿no? Lo primero que se te ocurre es decir, se quedó puesto el pin del mecánico que usan para remolcar el avión, ¿no? Para evitar que el tren se colapse. Y pues me regresé a aterrizar y resultó que no fue eso, fue simplemente una señal mal dada por el sistema, como si el tren no hubiera estirado la tijera y el amortiguador, que es lo que hace cuando tú rotas el avión y deja de tocar tierra, el tren de nariz se estira y hay un sistema que lo centra para que entre perfectamente alineado. De otro caso, si el tren está ligeramente girado, no entraría en el pozo del tren de nariz y lo dañarías porque son 3,000 libras de presión. Imagínate, pues torcerías todos los fierros, ¿no? Explotarían las llantas, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a mi caso del 757, no fue nada de esto, afortunadamente, simplemente fue una señal de que el tren no había extendido. Entonces, inhibe la... ¿7 o 767? 757. En mi caso fue un 757, okay, que es el mismo sistema que el 767. En fin, todos los aviones tienen un sistema que cuando rotas el avión y el tren de nariz se estira, se centra con un mecanismo que ya tienen diseñado cada fabricante para permitir que el tren pueda entrar derecho en el pozo de la rueda de nariz.
Entonces, seguramente, en el caso de hace 2 días, cuando ordenaron tren arriba, el tren de nariz vio que tenía algún desperfecto y automáticamente inhibe el que suba el tren. Ignoro si haya sido ese el caso. ¿Sí me explico? Como te dije hace un rato al principio, muchas veces damos una opinión, pero no estamos 100% enterados de qué es lo que pasó. Por eso siempre hay que esperar a que venga ya la investigación y una resolución oficial de lo que haya pasado. Quiero ser muy enfático en eso. ¿Qué pasa? Muchas veces hay desgaste del sistema, hay desgaste de los fierros, de los metales, como en el caso que ocurrió en China, en la empresa en la que yo volé durante 9 años, en Asiana. Tuvimos un caso en Guangzhou, igualito al que pasó hace 2 días, y fue por desgaste de material. Cuando bajaron el tren se fue a 90 grados y pasó exactamente lo mismo que en el avión de hace 2 días. Entonces, ¿cuáles son los motivos que pueden ocasionar que el tren de nariz no suba, o sea, no retracte, o que cuando lo bajas esté chueca la rueda de nariz, como en el caso de JetBlue? ¿Perdón? A 90 grados, ¿no? Correcto, a 90 grados, como en el caso de JetBlue, no sé si lo viste hace claro, como 2. Por supuesto, en 2005. Exacto, ese avión llegaba de un vuelo y cuando bajaron el tren indicó que había alguna anomalía y ellos pudieron cerciorarse de que venía a 90 grados, que fue, te digo una cosa, el menos malo de los casos, que venga a 90 grados, porque el avión es controlable. Cuando el avión aterriza y baja el tren de nariz al pavimento de la pista, la llanta, si están desviadas, digamos, 5 grados, 10 grados o 15 grados para cualquiera de los dos lados, el avión inmediatamente se va hacia afuera de la pista. Claro. Pero si a 90 grados el avión no se va a ningún lado. Y entonces lo controlas inicialmente con el timón, pero ya cuando pierdes velocidad del avión, el timón ya es insuficiente. Ya lo controlas pues con frenos asimétricos o frenos del lado derecho o frenos del lado izquierdo para que el avión se mantenga en el centro de la pista, que es el caso que tuvieron en JetBlue y seguramente fue el caso, me refiero a la técnica de pilotaje, fue el caso de hace 2 días. Hace un día, ¿cómo podrías catalogar, Miguel, capitán Miguel, pues también la reacción de la tripulación de pilotos? Porque a nuestro parecer, pues nos parece algo muy correcto. El piloto cuando aterriza con los trenes principales aguanta el avión, la nariz para que no baje y que, bueno, sea la mínima velocidad con la cual ellos estén realizando la carrera de aterrizaje. Preguntarte esa parte, ¿cómo ves tú el desempeño de la tripulación en este accidente o incidente? Y también preguntarte la fuerza que tiene toda la estructura del tren de nariz en su pierna, las masas, el rin, para soportar tantas toneladas de peso. Es que ya también el fabricante, yo creo que se puede apuntar un 10 ahí, como lo estábamos platicando con el equipo de trabajo, se puede apuntar un 10 Airbus en ese diseño que no permite, a pesar de que está a 90 grados lo que es la masa y el rin, no hay una deflexión, no hay un quiebre, no hay una ruptura de esa estructura. Bueno, la técnica que hayan utilizado los pilotos, no estoy seguro cómo haya sido. Ahorita a toro pasado se pueden decir muchas cosas, ¿no? Como pasar todo el centro de gravedad a la parte trasera, atrás del tren principal, digamos, pasaje, todo el mundo que se vaya a la parte trasera. Si viene el vuelo lleno, pues imposible hacer esa maniobra, ¿no? Pero si viene, digamos, capacidad a la mitad, poner todo el peso atrás del tren principal y a la hora del toque en la pista, bajar la rueda lo más cercano al pavimento, pero mantenerla sin tocarlo, hasta que pierde velocidad del avión y se estolea, o sea, al perder velocidad cae por su propio peso, ya, pero no cae, no recorre un brazo de palanca muy largo. O sea, si los pilotos hubieran mantenido el avión, digamos, en una posición de 10, 15 grados o menos, 9 grados, 8 grados, con la nariz arriba, a la hora de bajar el tren, bajaría con mucha fuerza. Y en este caso, sí, sería muy probable que se colapsara el tren de nariz. Lo que hicieron estos pilotos, igual que los de JetBlue, mis compañeros de Mexicana de Aviación y los de Asiana,
fue una técnica bien hecha, dado que el tren de nariz sufrió prácticamente nada. Obviamente, después del incidente, pues tienen que llevar a mantenimiento y cambiar todo el tren de nariz, ¿no? Y meterlos a revisar. Y como tú dices, es un avión, a pesar de ser un avión muy ligero, el Airbus, tiene muchos componentes muy ligeros, es un avión muy fuerte. Para haber aguantado esa fricción durante muchos metros, probablemente 1,5 kilómetros, pues debe de estar muy bien diseñado, muy fuerte. Obviamente tú acuérdate que las estructuras como se hacen más fuertes es con un triángulo, ¿no? Es como se hacen rígidas las estructuras. El tren de nariz, a la hora de bajarlo, y el tren principal hacen un triángulo con unos soportes, y eso lo hace sumamente rígido. Obviamente, lo primero que se pasó a mejor vida fueron las llantas y posteriormente las masas del tren de nariz. Pero el tren, lo que es el tren, la pierna quedó perfectamente derecha. Claro. También preguntarte, la conclusión, sabemos que la autoridad, en este caso la aviación, la Dirección General de Aviación Civil en Colombia, la DGAC colombiana, estará emitiendo un reporte preliminar inicialmente sobre las investigaciones que se lleven a cabo sobre esto, pero en particular y con la experiencia que tú has tenido en equipos Airbus A320, también con la experiencia que has tenido tú de carne propia con este tipo de situaciones similares, pero en otros equipos, y lo que has visto en tus propias compañías, el resultado podrían ser múltiples factores, pero también se le puede atribuir, como tú bien decías, a un desgaste de componentes en el sistema del tren de aterrizaje. ¿Qué Correcto. otras variantes podrían existir, capitán Miguel? Mira, los trenes de nariz, la rueda delantera, para que la gente lo entienda bien, tienen un sistema que es una especie de tijera que conecta el control desde la cabina hacia la rueda de nariz para que tú la puedas girar a ambos lados, ya sea con los pedales o con un tilt, que es un volantito que traemos del lado derecho o del lado izquierdo de cada piloto. Cuando el avión va a ser remolcado por personal de mantenimiento para llevarlo al hangar o para ya salir de vuelo, y tienen que maniobrar con ángulos muy amplios, el mecánico desconecta con un switch la conexión entre el control hidráulico de la rueda y la cabina de pilotos. De tal manera que aunque tengas 3,000 libras de presión, el mecánico puede maniobrar con el tractor hacia casi 90 grados lado derecho y 90 grados lado izquierdo. Ese componente, cuando terminan de remolcarnos, el mecánico debe de volverlo a conectar para que tengamos un control con la rueda de nariz desde la cabina. Otros equipos, otros aviones desconectan esa horquilla que lleva un seguro que hace que la rueda pueda girar más de 90 grados a ambos lados. Pero eso normalmente no lo hacen ya con los aviones modernos, y no lo hacen cuando hay pasaje a bordo, lo hacen cuando van a llevar el avión al hangar, por ejemplo. Entonces, ha pasado en algunas ocasiones que esa conexión de esa horquilla, el pin, el perno, se ha caído, por lo que tú quieras. Los aviones llevan muchas microvibraciones que la gente no las siente, pero el material sí lo va sintiendo, es como un esqueleto, ¿no? Entonces, esas vibraciones van haciendo que se aflojen algunos tornillos, tuercas, aunque sean tuercas de seguridad. Claro. Y ha pasado que se ha desconectado ese pin y se ha quedado loca la rueda de nariz, como los carritos de supermercado, para que poner un ejemplo, se queda algo similar. Entonces ahí pierdes totalmente el control sobre esa rueda. Ese es otro caso. Otro caso pudiera ser ruptura de material, ya no desgaste, sino ruptura del material. Y como esos debe de haber muchísimos casos, pero en la literatura que yo he visto, te puedo decir estos 3 casos. Principalmente. Pues vamos a seguir de cerca
todos estos hechos que han ocurrido con este Airbus A320 de LATAM Airlines, que sufrió un accidente durante su aterrizaje de regreso al Aeropuerto Internacional de Medellín, allá en Colombia. Este Airbus A320 que quedó completamente a 90 grados el tren de nariz, una cosa que no ha pasado por primera vez en los equipos Airbus A320. Seguiremos las investigaciones que estarán transcurriendo por parte de la Autoridad Aeronáutica Colombiana, y también me imagino que expertos en materia de Airbus estarán también verificando qué es lo que está ocurriendo. Sin más, capitán Miguel Batanero, quien es, pues, como ya lo escucharon, un experto en la materia de equipos Airbus A320, tiene muchas horas de vuelo en los equipos, como capitán de Airbus A320 en la extinta Mexicana de Aviación, también en Aerogal y últimamente en Asiana Airlines con equipos A320 y A321. Miguel, te agradezco muchísimo por esta entrevista para Transponder 1200. Al contrario, estoy a la orden, cuando gustes, con mucho gusto.